Bien, ahora vamos a trabajar sobre algunos ejemplos de programación, para lo cual nosotros tenemos acá montado sobre un bastidor muy rudimentario un PLC con una bornera de entradas y salidas. Eso era, la bornera blanca es de entradas, la naranja es de salidas, que me permitiría a mí conectarme a alguna maqueta o cosa semejante. En nuestro caso por ahora no lo vamos a hacer. Finalmente tengo ahí el cable de comunicación que me permite conectarme con la PC. Ahí vemos al costado cómo está conectado a la PC. Y finalmente aquí en el frente lo que tenemos es una serie de interruptores que me permiten a mí simular el estado de las entradas, es decir, el equivalente de si hubiera actuado algún sensor de características digitales. Entonces, si yo prendo este interruptor, es como si hubiera una señal en la entrada 0.0. Lo mismo para 0.1 y así sucesivamente. Fíjense que cambia el estado de rojo a verde, es decir, me indica que ha sido accionada la entrada. Las salidas se visualizan aquí en esta línea de abajo con estos LED amarillos que me indican el estado de las salidas. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a hacer es generar algún tipo de programa y después, simulando con estos interruptores el estado de las entradas, ver cómo se modifican las salidas. Al mismo tiempo nosotros vamos a trabajar viendo directamente en el software de programación cómo se puede observar también a través del software el estado de entradas y salidas. Esto es lógico porque hay que pensar que el PLC a lo mejor está incluido dentro de un tablero donde a lo mejor uno tiene acceso a visualizar los LEDs de las entradas y salidas del PLC, y entonces es conveniente desde el punto de vista de la programación poder observarlo en el programa. De la misma manera también esto nos permite a nosotros ir corrigiendo errores, ir viendo por qué no se respeta la lógica o no funciona la lógica, y esta es la manera, digamos, en la que normalmente se trabaja con los PLC. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer algún ejemplo de programación sobre un equipo real. Básicamente nosotros vamos a trabajar sobre el lenguaje ladder. El lenguaje ladder es un lenguaje similar a un esquema de contactos de lo que se utiliza en los que se llaman diagramas funcionales. Una cuestión importante a resaltar es que nosotros no vamos a trabajar sobre la etapa de potencia, sino que trabajamos sobre la etapa de control. Es decir, todo lo que nosotros hagamos acá tiene que ver con el control. La etapa de potencia está afuera del PLC, se comandará a través de las salidas, pero no está contemplada dentro de este esquema que nosotros hagamos. Bien, lo primero que hay que destacar es que el lenguaje ladder se basa en lo que se llaman esquemas funcionales y por lo tanto sigue una lógica similar a la que tienen estos esquemas eléctricos funcionales. Es decir, la barra izquierda que yo veo aquí es la barra de alimentación, y esto finalmente, en el caso de que se accione una salida digital, terminará en el lado derecho en una bobina. Esa bobina representa ya sea una salida física del PLC, una Q, o una marca, es decir, una memoria interna del PLC que la puedo utilizar para almacenar resultados intermedios. Entonces lo que vamos a hacer es ir armando un ejemplo sencillo, que es el de arranque y parada con retención, es decir, pulsador de arranque, pulsador de parada y contactor. Es lo más simple que se puede pensar en este tipo de circuitos, y vamos a ver cómo se va armando y cómo podemos después observar el estado de las señales y el funcionamiento de nuestro programa. Bien, para ello lo que vamos a hacer es colocar aquí los contactos respectivos. Vamos a colocar un contacto normal abierto, otro contacto normal abierto. Este es el ejemplo que está dibujado en el texto que
que les presentamos, ¿no? No es más que eso. Acá yo lo que hago es cerrar el circuito hacia arriba y ahora coloco una bobina. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con la I 0.0, la I 0.1, la Q 0.0 y tal cual en el ejemplo, aquí colocamos la retención. Lo interesante de destacar es que, a diferencia de un circuito eléctrico, la retención se hace con la misma bobina, es decir, con el estado de la señal en la salida. Como se observa, esto es muy similar a lo que es el circuito eléctrico funcional de un arranque parada con pulsador. Simplemente, obviamente nosotros también lo que podemos hacer es definir símbolos. Entonces lo vamos a poner un símbolo que se llame arranque, con un comentario que diga pulsador de arranque. A este le vamos a poner un comentario que sea parada, pulsador de parada, y a la salida le vamos a poner un símbolo que sea contactor. Como se ve, se trata siempre de facilitarle la vida al que va después a analizar el programa. Es decir, le estoy diciendo qué es lo que hay en cada elemento de mi programa. Bien. ¿Correcto? Entonces, ahora que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es cargarlo en la CPU. Me pide cambiar la CPU en modo stop porque no puede cargar con el PLC en funcionamiento. Le doy a aceptar. Y ahora me pide que lo cambie a RAN. Entonces ahora ya tengo el programa cargado. Supongamos que yo no tengo acceso al PLC, es decir, el PLC está en el tablero, los pulsadores están en otro tablero separado. Entonces yo necesito saber si mi pulsador de parada y mi pulsador de arranque funcionan, y no tengo posibilidad de verlo en el frente del PLC. Para eso vamos a utilizar la opción de estado de programa. Es decir, acá yo me conecto al PLC y fíjense que me muestra que el pulsador de arranque, la señal de arranque está en 0, la señal de parada está en 0, el contacto está en 0, el contacto está en 0. Si yo ahora habilito la entrada correspondiente al pulsador de parada, como sería lógico, esto es un normal cerrado, por lo tanto está en 1. ¿De acuerdo? Si yo ahora le doy la señal de arranque a través del pulsador respectivo, se pone en 1. Si bajo el pulsador pasa a 0 y el contactor queda retenido a través de este elemento auxiliar, que no es un contacto que viene externo al PLC, sino que es un contacto que interroga el estado de la salida. Si yo ahora bajo el NC, desaparece la señal porque yo hice la parada del contacto que yo había generado a la salida, el contactor, perdón, que había generado a la salida. Le vuelvo a dar arranque y vuelve a producirse el mismo efecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver esto mismo físicamente a través del simulador que presentamos. Bien, acá lo que tengo es mi simulador, tal como lo habíamos mostrado anteriormente. Esta sería la entrada 0.0, esta sería la entrada 0.1. Esta la coloco en 1 porque me tiene que representar un contacto normal cerrado de un pulsador. ¿De acuerdo? Si yo ahora acciono la entrada 0.0, la bajo,
es decir, la entrada 0.0 ahora está en 0, pero observo que queda retenido la salida, la Q0.0. Para detenerla tengo que generar la apertura del contacto NC del pulsador de parada. Nuevamente, si le doy al contacto de la I00, se activa la entrada. Como esta está cerrada, se produce la retención de la salida. Para apagarla, de esta forma, digamos, podemos también observar el estado del programa a través de nuestro simulador de PLC, donde tenemos el PLC físico y unas llaves o interruptores que me permiten manejar entradas y salidas digitales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una modificación sobre este programa para utilizar un temporizador, una forma simple de ver cómo se utiliza un temporizador. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es reemplazar este contacto, perdón, esta bobina de salida por una marca. Vamos a reemplazarlo por una marca, de manera tal de que en lugar de trabajar directamente sobre una salida física, vamos a trabajar sobre una marca. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos generando la misma retención, pero sobre una memoria interna del PLC. Esta marca no existe físicamente, sino que es de software. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar acá un contacto normal abierto, que sea mi marca M0.0, y vamos a colocar a continuación un temporizado al cierre, tiene una base de tiempo 100 milisegundos y vamos a ponerle un tiempo de 2 segundos. ¿Ok? Entonces ahora este temporizador lo trasladamos aquí y vamos a actuar la salida física con un retardo de 2 segundos. ¿De acuerdo? Es decir, ahora yo voy a observar cómo el programa cambia. Lo cargo siempre. Para probar el programa hay que volver a cargar las modificaciones en el PLC. Observamos que se está transfiriendo. Listo, ahora ya está cargado en el PLC. Y lo que vamos a hacer es poner a observar el programa. ¿De acuerdo? Vemos que todo está en las mismas condiciones de antes. Lo que sí vamos a observar ahora es el funcionamiento del temporizador. Es decir, el temporizador, cuando se cierra el M0.0, empezará a contar el tiempo y me activará la salida correspondiente luego de 2 segundos. Tenemos el pulsador normal cerrado, le doy al pulsador normal abierto, se retiene, acá empieza a contar y luego de 2 segundos se activa la salida. Si yo corto, se desactiva inmediatamente. Observo nuevamente cómo se produce un retardo en la acción del contactor. Este es otro de los elementos importantes que se utiliza muchísimo en la programación, es decir, los retardos de tiempo para que las acciones se produzcan en forma demorada. Así que bueno, esto es básicamente lo que yo vería desde mi software de programación. Si yo ahora lo que vamos a hacer es ver esto mismo, pero en el frente del simulador, para que se vea que también se acciona físicamente, es decir, que no solo es una cuestión virtual que yo veo a través de la comunicación. Bien, ahora vamos a ver el tema del retardo en el simulador. Fíjense, tengo el contacto normal cerrado habilitado, así como si fuera el pulsador. Le doy a la llave y veo que no se acciona inmediatamente la entrada, sino que se produce un tiempo después de que se accionó la entrada.
Vamos de nuevo, le voy a dar nuevamente. Observen que demora en los 2 segundos que yo programé en mi PLC. ¿De acuerdo? Esto es básicamente alguna idea básica de cómo se tiene que programar algo. Bueno, en algún momento nosotros dijimos que el estado de las señales también lo podíamos observar a través de lo que se llama la tabla de estado o tabla de observación, donde podemos mirar el estado de las variables. Vamos a ver en este caso, vamos a poner la I 0.0, la I 0.1, la Q 0.0 y también podemos poner el temporizador. ¿Ok? El temporizador, puedo observar el estado del temporizador o puedo observar el valor. Vamos a mirar las dos situaciones. Perfecto. Bien. Fíjense que acá me dice que tengo la señal de entrada en la I0.0 en 0, la señal de entrada en la I0.1 en 1, el contactor en 0, el temporizador en 0 y el temporizador no está siendo actuado. Si yo ahora habilito la entrada, empieza a contar y una vez que alcanzó los 2 segundos se activa la salida respectiva. Esto también yo lo puedo observar en formato de curva. Vamos a ponerlo en formato de curva. Para que no sea tan sobrecargado, vamos a sacar esto, que es el estado actual del temporizador. Veo que tenemos la señal de arranque en 0, la señal de parada en 1, el contactor en 0 y el temporizador en 0. Si yo reacciono, veo que generé un pulso en la señal de entrada y que, ahí lo pongo en pausa, fíjense, yo generé el pulso de haber pulsado precisamente la señal de arranque y veo que un tiempo después, 2 segundos exactamente después, se acciona el contactor gracias a que se acciona el temporizador T38. Si sigo mirando, ahora voy a ver que todo sigue en 1. Si ahora yo desactivo a través del pulsador normal cerrado, veo que generé un pulso, caen automáticamente las señales y vuelve nuevamente a estar el pulsador en 1. Nuevamente vamos a hacerlo para que se observe claramente. Ok, vamos a desactivar y volver a activar. Siempre hay una demora entre la acción del pulsador de arranque y la presencia de la señal en el contactor. Bueno, esto sería básicamente cómo se genera un programa.